En esta oportunidad ya está con nosotros, le vamos a estar dando la bienvenida a la licenciada Lisette Pérez, psicóloga de la Unidad Educativa Baker. El tema que vamos a estar hablando es el estrés postraumático. ¿Es normal tener estrés? ¿Hay grados de estrés? Vamos a estar conociendo con ella. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias por la bienvenida. Esto es un placer, ¿no? Estar lunes tras lunes en este espacio para poder hablar de temas tan importantes para tener el cuidado de nuestra salud mental, no solo lo físico. Durante todo este tiempo hemos hecho mucho énfasis en el cuidado de la salud física, pero también es importante la salud mental. Es muy importante conocer también. Licenciada, hablemos un poco del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Por qué a veces las personas paran estresadas? ¿Cuál es la que ocasiona, por ejemplo, esto, ¿no? El estrés en realidad en un grado bajo, por así decirlo, para que nos vayan entendiendo, es normal. Nos ayuda a poder enfrentar ciertas situaciones, incluso acelerar para que nosotros vayamos a realizar un trabajo y terminemos a tiempo. Si yo tengo que presentar un trabajo como universitaria y estoy sobre la hora, sobre la fecha de presentación, entonces mi cuerpo tiende a estresarse y entonces ese estrés es positivo porque me ayuda a poder acelerar el proceso del trabajo para poder presentar a tiempo. Pero de ahí ya a que ese estrés me sobresature, dificulte en realidad que yo realice ciertas dificultades, con dificultad ciertas actividades, incluso me llegue a paralizar, ahí ya estamos hablando de un estrés que ya no es saludable. Es lo que estamos hablando del estrés postraumático. El estrés postraumático en realidad se va presentando cuando se van presentando hechos traumáticos. Ahí, por ejemplo, hablamos de las personas que van, por ejemplo, a la guerra. Hay países donde están en constante guerra. Estas personas que fueron a las guerras, cuando regresan con este estrés postraumático. Personas que ahora, por ejemplo, los doctores que están enfrentando día a día en los hospitales, están viendo a las personas morir en sus propias manos y se sienten sin los recursos para poder ayudarlos. Esto está provocando un estrés postraumático en ellos. Los pacientes mismos, los enfermos con COVID que han ido al hospital y que han estado internos, no solo ellos han estado en una sola pieza, solitos, han estado con varias personas alrededor de ellos y han visto a personas que han estado junto con ellos de la cama siguiente, del frente, que falleció y ellos ahí empiezan a decir, y ahora me toca a mí, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces ahí el estrés va subiendo y ahí se va convirtiendo en un estrés postraumático. Entonces son diferentes factores que nos pueden llevar a este estrés postraumático. Por ejemplo, cuando también recibimos un ataque por una persona, ya sea por nuestra pareja o por una persona externa, violencia, ahí también se genera un estrés postraumático. Aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia y que después ya desconfían de cualquier persona, ahí están sufriendo estrés postraumático. Cuando ha sufrido un asalto violento, ahí también puede sufrir de estrés postraumático. Mucho depende del control interno de las personas también. No todas las personas efectivamente vamos a sufrir en el mismo grado el estrés postraumático. Ahora, ¿qué ocasiona el estrés postraumático? Por ejemplo, cuando hablamos de estrés postraumático, licenciada, ¿a qué nos referimos? Porque, por ejemplo, el estrés, yo estoy estresada y puedo, como usted decía, no las tareas, pues bueno, ya y a veces me la agarro la cabeza, el cabello, algo así, ¿no? Por estresada. Pero el estrés postraumático, ¿cómo es que se puede identificar, por ejemplo, en la persona? Ok, mira, voy a utilizar un poquito de ayuda para que no se me vaya nada, porque a veces se me va algún punto, para ir dando a conocer a la población cuáles son los síntomas para que nosotros podamos determinar que es un estrés postraumático y que no es un estrés normal que deberíamos pasar cualquiera de las personas. Dentro de esto, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de qué es un estrés postraumático, porque esto está catalogado dentro del DSM-5 que nosotros manejamos como manual de psicólogos y que efectivamente por ese hecho también es un psicólogo o un psiquiatra que tiene que hacer este diagnóstico. No puede hacer el vecino, la vecina, si estás estresada, debes tener estrés postraumático.
no es No así. es. Entonces tiene que ser esto diagnosticado por un especialista, por favor. Solo les vamos a dar a conocer los síntomas para que ustedes puedan quizás pensar por un momento, analizar que si realmente si algún familiar está pasando o ustedes mismos están presentando estas dificultades, no para que ustedes se automediquen o ustedes hagan el proceso, sino que recurran a un profesional. ¿Está bien? Buscar Con ayuda. exactamente. Con esta recomendación vamos a ir viendo algunos síntomas. Dentro de los síntomas de los recuerdos intrusivos, por ejemplo, podemos experimentar el flashback. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos reviviendo mentalmente aquel hecho traumático que nos ha sucedido. Ya. Ahí se va presentando con acompañamiento de síntomas físicos como palpitaciones o sudoración. Tener recuerdos o sueños recurrentes relacionados con el acontecimiento, tener pensamientos angustiantes, presentar indicios físicos de estrés. Después vienen los síntomas de evasión. Mantenerse alejado de lugares o acontecimientos u objetos que hacen recordar la experiencia. No quieren ir. Si fueron al hospital, imagínate que volver a ir al hospital. Hay médicos que ya no están queriendo volver al hospital porque ya demasiado estrés ahí dentro. Ya. Evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el hecho traumático. Estas personas van a evitar incluso contar. Hay incluso van a tener dificultades para recordar cómo sucedieron las cosas. Te van a contar, pero te van a contar simplemente algunas partes y otras partes, incluso nuestro cerebro, para tener que protegernos porque sufrimos un estrés tan grande, va creando lagunas mentales. Entonces va, por así decirlo, escondiendo ciertas informaciones que no se puede recordar. De ahí, por ejemplo, que han ido introduciendo, por ejemplo, manejan los psicoanalistas, se me fue la palabra, en este momento voy a recordar, es un procedimiento donde hacen dormir, por así decir, a la persona para que esta persona pueda recordar ese hecho que ha olvidado. Entonces, es una de las técnicas que van utilizando en el psicoanálisis para poder, la hipnosis. Gracias, Damián. Se me fue la palabra. La hipnosis, por ejemplo, utilizan muchísimo para que pueda ser recordado estos eventos que han sido bloqueados por nuestra mente. Entonces ahí el psicoanalista tiene un aparato que ellos utilizan, algún objeto, ahí tienen el diván, lo recuestan a la persona y ahí van haciendo todo el procedimiento y van haciendo ciertas preguntas para que el paciente vaya recordando esos hechos. Entonces, como estos acontecimientos han sido muy estresantes, entonces incluso estas personas suelen tener ciertas desvariaciones en ese momento, entonces el profesional tiene que ser muy hábil para hacer la hipnosis, no cualquier psicólogo lo hace, y para tener que hacer que regrese esta persona en ese momento oportuno cuando ya está haciendo una carga muy grande para esta persona. En este estrés, licenciada, postraumático, ¿la persona puede hacerse daño ella misma, a sí misma, por ejemplo? Asimismo, cuando llega al punto de tener que autolesionarse, en este caso ya estamos hablando de intentos de suicidio. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya el estrés es tan grande, se siente sin esperanza, ya ha perdido toda la esperanza, la carga mental que tiene esta persona es muy abrumante, entonces la única manera que ve en muchos casos de tener que deshacerse de esto es la muerte. Entonces decir, ya quiero terminar con todo este sufrimiento y entonces recurren a quitarse la vida. Entonces por eso, incluso si nosotros escuchamos las noticias, en China, por ejemplo, nos dicen que hay más personas que están muriendo por suicidio que por el mismo COVID. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque esta carga de estrés que estamos sufriendo ante este hecho, que no es nada común para nosotros, que apareció de la noche a la mañana, está haciendo que las personas pues, ya no puedan, ¿no? Ya no tengan las fuerzas para poder enfrentar y entonces están recurriendo al suicidio. Y muchos casos vemos de eso, por si acaso, ¿no? En muchos casos se está viendo de eso en las noticias y nosotros escuchamos. Al principio, por ejemplo, hemos escuchado mucho de incluso enfermeros, médicos que han
recurrido al suicidio. Claro, Entonces, por la impotencia de no poder, no sé, poder salvar a todos, sanarlo a todos, no sé, la impotencia que ellos tienen, por ejemplo, ¿no? Que, o tal vez no pude salvarlo a esta persona del COVID, entonces como que llega esa culpabilidad también, ¿no? De la persona. ahí vienen los sentimientos de culpa y de vergüenza, el que nosotros nos atribuimos cosas que quizás no están a nuestro alcance. Es ahí por eso importante recurrir a un profesional para que haga esta reconstrucción de los hechos y poder hacer ver a la persona, hacer notar si realmente estaba bajo su control o no estaba bajo su control. Hay cosas que nosotros podemos controlarlas, pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Ahora, frente al COVID, ¿qué nosotros podemos hacer? Pero qué cosas están fuera de nuestro alcance. Nosotros sí podemos usar alcohol en gel, sí podemos utilizar el barbijo, sí podemos guardar la distancia pertinente que nos están recomendando, sí podemos evitar salir de casa cuando no es necesario. Podemos hacer esas cosas, están bajo nuestro control, son decisiones que nosotros podemos tomar, pero nosotros no podemos tomar las otras decisiones de otras personas que están saliendo, que no usan el barbijo, que nosotros que esta persona esté cerca de mí, que yo no puedo obligarle a utilizar el barbijo porque ha habido incluso enfrentamientos porque no usas el barbijo. Entonces, esas cosas yo no puedo hacerlo, eso no están bajo mi control. Entonces, las cosas que están bajo mi control, yo las tomo, las ejecuto, y las que no, pues las dejo bajo la responsabilidad de aquellas personas que lo van a hacer. Como en este caso, si un miembro de mi familia ya está enfermo, por ejemplo, con el COVID, yo voy a tener que llevarlo al hospital y dejar esa responsabilidad ya ante los médicos, ¿no? Porque ya prácticamente sale de mi control. Entonces, eso es muy importante tener que entender. Y muchísimo. Ahora, licenciada, por favor, coméntenos cómo es el tratamiento, por ejemplo, de estas personas si ya están en ese estado de estrés postraumático. Generalmente los especialistas en esta área utilizan algunas, por así decir, partes de terapias que nosotros vamos utilizando. Una de ellas, por ejemplo, es la exposición. La terapia de exposición, que hace que la persona vuelva a los lugares donde ha sufrido el trauma. Pero tú dirás, pero ¿cómo van a hacer semejante maldad de volverlo a llevar a aquella persona al mismo lugar donde ha enfermado? Por eso esto tiene que ser manejado por un profesional. Cuidado, alguna de las personas que nos estén viendo y digan, esa es la solución, entonces que se vuelva como psicóloga, ¿no? Y digan, a ver, recordar esto, no, es con pinza eso, no manejarlo. Hay que manejarlo, hay tiempos como se deben manejar, la desestructuración cognitiva que nosotros lo llamamos, se debe manejar con mucha cautela, con tiempos limitados, con registros que se tiene que llevar. ¿Hasta qué punto vamos a hacer que esa persona esté en ese lugar? ¿En qué momento vamos a decirle a esa persona que se levante de ese lugar? ¿Hasta qué punto vamos a hacer que recuerde ciertas cosas? ¿Y en qué punto detenerlos? Entonces, por ese hecho es que un profesional debe manejar esta situación. Porque si una persona que no conoce de esto va a empezar a exponer a esta persona ante esos hechos traumáticos que ha vivido, sin ningún recaudo, va a hacer que empeore la situación. Imagínense, una persona que ha pasado por momentos muy difíciles, hablemos de una violación, ¿no? Y que alguien, un familiar le diga, a ver, recordá cómo es que pasó, a ver, recordate qué cosa, quiénes son, o sea, es algo traumático para esa persona, recordar esas escenas, ¿no? Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, estas personas suelen olvidar por esos fragmentos, entonces el único que va a poder ayudar con herramientas que nosotros manejamos como psicólogos son los psicólogos o en algunos casos los psiquiatras también. En este tema del estrés postraumático, por ejemplo, es necesario un acompañamiento también como un psiquiatra. En muchos casos se va a necesitar medicación para que vaya relajándose, para que pueda conciliar el sueño, porque también se presenta el insomnio, la sobreestimulación de las emociones. Esta persona no va a querer estar sola, va a querer estar siempre al lado de una persona,
no va a querer ni siquiera dormir sola. Entonces, esta sobresaturación de las emociones, el miedo que va a empezar a sentir, va a necesitar, ¿no?, de ciertos medicamentos para ir controlando esta situación y a la par ir acompañando con terapia. La otra parte de la terapia que se utiliza es la reestructuración cognitiva. Entonces vamos cambiando los pensamientos de esta persona. Por eso te decía hace rato, hay algunas personas que se atribuyen la responsabilidad a la culpa. Dicen, es mi culpa, por mi culpa mi familiar está enfermo, porque yo me he expuesto, yo no debería haber salido, yo no debería haber ido a esa fiesta, yo no debería haber hecho esto. Entonces esa culpa no las vamos atribuyendo. Entonces en terapia vamos viendo si realmente esto corresponde, es así, no es así, qué tipo de pensamientos intrusivos están dentro de la persona y empezar a cambiar estos pensamientos. Entonces es la manera como se va trabajando, viendo también los niveles de estrés, vamos manejando estos niveles de estrés, vamos ayudando a las personas a manejar sus emociones y también a poder trabajar con la resiliencia. Hay muchas personas que no cuentan con la resiliencia. Entonces esto hace que estas personas estén más expuestas a padecer, ¿no?, este tipo de enfermedades, tanto el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, porque no tienen los recursos para poder adaptarse a estos nuevos acontecimientos que nos están ocurriendo. Entonces, para todo esto necesitamos recurrir a un especialista. Licenciada, antes de poder terminar lo que es la entrevista, aquí nos dicen una pregunta. Dice, hola Grecia, buen día. La pregunta para la licenciada. Dice, licenciada, ¿será que una persona puede tener postraumático viendo películas de terror? Bueno, las películas de terror en realidad es algo muy, muy genuino, ¿no?, que particularmente yo no las recomiendo porque es algo que va jugando con nuestro cerebro, entre nosotros, porque el miedo que nos genera las películas de terror crean en nosotros una, por así decir, una sensación que a un principio nos agrada. Es como que ese sentimiento, esa sensación de miedo, que es como que, placentero hasta cierto momento. Pero cuando nosotros vamos viendo recurrentemente estas películas de terror, nuestro cerebro va necesitando mayor dosis para sentir el mismo miedo. De ahí, por ejemplo, que si nosotros hablamos de la película del Chucky de años anteriores, que para su época era una de las películas de terror más horribles. Y uno podía asustarse, pero ahora dile a alguien que vea una película de Chucky, te va a decir, no, esa película no tiene nada de terror. ¿Por qué? Porque esta persona ya ha sido expuesta continuamente a las películas de terror. Entonces tu mente va necesitando más dosis. Entonces vas a empezar a buscar películas de terror con mayor intensidad. Entonces eso hace que nosotros vayamos perdiendo ciertas facultades y va deshumanizándonos. ¿Podemos entrar en estrés postraumático? Podemos entrar en un estrés postraumático, posiblemente cuando la película de terror sea realmente algo muy escalofriante, que no podamos manejarlo y que nos empiece, no tanto quizás el estrés postraumático, pero sí podemos presentar, por ejemplo, las pesadillas recurrentes, el poder empezar a escuchar voces, a ver cosas que no existen. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos expuesto a algo que no podemos controlarlo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, los niños que están expuestos también a estas películas de terror. Licenciada, yo le agradezco por su visita y hablándonos de este tema tan importante del estrés postraumático. Hemos conocido un poco, es normal tener estrés, sí señores, pero el estrés normal, como usted nos comentaba, pero este estrés postraumático, si usted está teniendo algunos síntomas o ha visto algunos síntomas de lo que hemos mencionado, señores, por favor, acuda a un especialista. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias y esperamos encontrarnos en otra oportunidad para continuar hablando de estos eventos que son tan importantes para poder cuidar nuestra salud mental.